pero allá Dios lo estaba viendo. Pero algo interesante pasó con Jonás. Allá dentro del vientre de ese pez se acordó de quién, de Dios, y allá oró a Jehová. Y la oración de Jonás fue escuchada, y donde no quería ir, ese pez fue y lo tiró donde tenía que ir. ¿A quién usó Dios para llevar a Jonás a Nínive? A un pez. Y cuando Jonás llega a Nínive, entonces aparentemente se está tranquilo, está bien, voy a hacer el trabajo de Dios. Pero cuando pasa el tiempo, que él no encuentra dónde recostarse allá, que el Señor le prepara una calabacera, una mata con muchas ramas allá, y allí estaba Jonás bien tranquilo, plácidamente recostado allí. No había calor, no había sol allí que le estaba dando. Pero cuando la calabacera vino un gusano y se la comió, entonces comenzó Jonás a ¿qué? A maldecir otra vez. ¿Cómo podemos aplicar esa lección de Jonás a nosotros ahora? Cuando estamos bien, estamos plácidamente felices, pero cuando nos va mal, comenzamos a quejarnos, Señor, ¿y por qué me pasa eso a mí? ¿O acaso no soy yo hijo de Dios? ¿O acaso no soy yo tuyo para que me pase todas estas calamidades? Y comenzamos a decir cosas y a decir, y el Señor tranquilamente escuchando. Y note que sigue diciendo el texto. Porque tú dices, ¿qué cosa? Soy rico. Claro, yo pregunto aquí, hermano, ¿cuáles son ricos acá? Yo soy rico, ¿eh? Yo soy rico, aunque no tengo centavos acá. Pero soy rico de la gracia de ¿quién? De Dios. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Pero ahora viene lo duro. Y digo, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Será verdad eso? Como iglesia, hermanos, ¿cuáles son tus necesidades? Y ahora no como iglesia, personalmente, espiritualmente, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Si te falta algo, ¿a quién se lo va a pedir? ¿Al pastor de la iglesia? Si te falta sabiduría, Dios dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y qué va a hacer? Él la dará. Y la Biblia dice, Mateo capítulo 7, versículo 7, pedir y qué cosa, y se os dará. Buscar y qué, y hallaréis. Llamar y se... entonces si el Señor sabe mis necesidades, la que tengo yo, ¿por qué no me la da? ¿Alguien necesita un carro acá? Vamos a ver, ¿alguien necesita un carro? Yo no se lo voy a dar, no, obviamente que no. Pero si usted necesita un carro, ¿a quién le va a pedir el carro? A Dios. Pero el Señor te va a dar ese carro siempre y cuando Él entienda que ese carro te conviene. Si el carro no te conviene, el Señor no te lo va a dar nunca el carro. El texto dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, entonces, cuando me enorgullezco de todas estas cosas, entonces Dios me dice, y tú no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Tú eres un pobre. ¿Qué más? Y hay una palabra que el Señor usa ahí que a nadie le gusta que le diga esa palabra. Tú eres un miserable. ¿Y qué es una persona miserable? ¿Quién es un miserable? Una persona que nadie tiene compasión de él. Es una persona que vive arrastrándose por ahí, pobre, pobre, pobre,
y posiblemente sea de aquella persona que amanece afuera ahí en la calle. ¿Será que Dios lo está comparando con eso o no? Dios está diciendo, necesita hacer algo. Porque el texto dice lo siguiente. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues, ¿qué cosa? Celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Pero note ahora, ¿cuál es el tipo de celo que debemos tener por la iglesia? ¿Cuál es el tipo de celo que debemos tener por la iglesia? Hay un celo que es del diablo. ¿Sabía usted eso? Hay personas celosas que celan hasta la sombra de su esposa o de esposo. Celosa hasta el extremo. No la pueden ver hablando absolutamente con nadie. Y si salió, al momento le está llamando. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Celosa. Y hay hermanos en la iglesia muy celosos por la iglesia. Y quieren que la iglesia marche tan bien que le hacen daño a la iglesia. Quieren que el hermanito sea tan recto allí que no puede ver el hermanito haciendo absolutamente nada, porque al momento lo están reprendiendo y castigando. Y el hermano está pensando, estoy cuidando mi iglesia de Cristo Jesús. Quiero que este hermanito ande correctamente. Pero nada obligado es bueno. ¿Usted está aquí obligado o no? No. Usted está aquí porque el Señor lo llamó. Ahora, está aquí porque el Señor lo llamó. Ahora tiene que hacer las cosas como que le agrade a Cristo Jesús. Si tú no quieres que el hermano de la iglesia te llame la atención, pues haz las cosas que agraden a Cristo Jesús. Porque es obvio, si te vemos por ahí en pecado, no te vamos a dejar tranquilo. Pero debo usar el método de Cristo Jesús. ¿Alguien sabe cuál es el método de Cristo Jesús? Es el amor. Pero la Biblia me dice algo a mí. Mateo capítulo 18, versículo 15, si no me equivoco. Si alguno peca contra ti, ¿qué cosa? Anda y ve y habla ¿con quién? Con el hermano. Pero cuando vemos a un hermano de la iglesia que está haciendo algo malo, no vamos donde él. Agarramos el teléfono y llamamos a fulana de tal. Mira, hermana, fulanito está haciendo esto y esto y esto. Y la hermana que usted tuvo la confianza de decirle esto, ella inmediatamente llama al otro y le dice, mira, fulanito está en esto. Y cuando viene a ver, todo el mundo lo sabe, menos la persona que está allí afectada. Y en vez de ayudarlo que se quede en la iglesia, lo estamos empujando para que se vaya afuera. Y lo amamos, ese hermano. No. Mire ver cuando lo veo en acciones malas, es ir donde ese hermanito y decirle al hermanito, mire, necesito orar con usted. Y le voy a ser sincero, debí haciendo esta cosa y esta cosa que no le agradan a Cristo Jesús. Y usted como mi hermano, yo quiero que usted vaya conmigo al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, pues, ser pues celoso y qué cosa. Y arrepiéntete. Con esto en mente, hermanos, entonces, viene la pregunta, ¿cuáles son tus necesidades como cristiano? ¿Qué necesitas tú? Cuando vamos para la escuela, para la universidad, ¿qué cosas necesitamos para ir a la universidad? ¿Cuántas cosas va a comprar a la tienda para la escuela? Muchas cosas, ¿verdad? Ahora, para ir al reino de los cielos, ¿cuántas cosas necesito yo para poder encontrarme con Cristo Jesús? ¿Cuántas necesitas? Una. Encontrarte cara
cara a cara con Cristo Jesús. Y cuando te encuentras con Cristo Jesús, entonces va a caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 3. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 3. ¿Qué dice allí? ¿Alguien lo tiene ya? Sí. ¿Qué dice? Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué significa comer el mismo alimento espiritual? La palabra. Significa que yo debo alimentarme de la palabra de ¿qué? De Dios. ¿Cuántas iglesias adventistas hay? ¿Cuántas iglesias adventistas hay? Una sola. Una. ¿Pero cuántas hay aquí en esta ciudad? Me parece son hay 3. 3. 4. ¿Se alimentan las 4 iglesias del mismo alimento espiritual, sí o no? ¿Se alimenta la iglesia mía en San Francisco de Macorís igual que ustedes, sí o no? Sí. Como iglesia tenemos una cabeza que es Cristo Jesús. Y ahora voy a ir. La iglesia adventista no tiene dueños humanos. Tiene personas que la dirigen, pero no tiene dueños humanos. Amén. Pero a veces me creo que la iglesia ¿de quién es? Es mía. Mi iglesia, y debo celarla. Usted es parte de la iglesia. El dueño de esta iglesia está allá arriba. Cristo Jesús. El dueño de esa iglesia está sentado a su lado ahora. Y dice la Biblia que Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y Cristo cuidó a esa iglesia como la niña ¿de qué? De sus ojos. Por lo tanto, cuando alguien quiere hacerle daño a un hijo de Dios, a un miembro de la iglesia, al Señor Jesucristo le duele. Porque usted es hijo de Dios. Es parte de la iglesia que aún la iglesia estando fría o no caliente, el Señor la ama como quiera. Y el Señor quiere salvarla como quiera. Pero tú tienes que hacer tu parte de la iglesia. Tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios para que cuando Cristo venga, tú puedas ser parte de esa iglesia. Todos debemos beber del mismo alimento espiritual. Verso 4. ¿Qué dice? Y todos, ¿qué cosa? Bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual, ¿que es quién? Cristo Jesús. Pero la gente dice, yo voy para la iglesia de fulano de tal. O me voy para esta iglesia porque me gusta estar en esta iglesia porque las cosas son más dinámicas aquí en esta iglesia que en la otra. ¿En el cielo habrá diferencia de iglesia? No. En el cielo todos nos congregaremos y cuando Cristo venga por tercera vez, todos estaremos con Cristo reunidos, siendo Cristo el pastor de la iglesia. Pedro dijo, dándole un consejo a los ancianos de la iglesia, cuidad la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta. Y Pedro añade algo duro allí. No debe tratarla con dureza la iglesia, porque es el pueblo de Dios.
Por lo tanto, todos debemos beber, todos, en el versículo 3 decía que todos comimos de la misma bebida, comida espiritual. Ahora en el versículo 4 dice que todos bebimos de la misma bebida espiritual. ¿Quién da esa bebida espiritual? Cristo. ¿Quién da la comida espiritual? Cristo. Por eso Dios dijo, yo soy el pan de ¿qué? De vida que descendió del cielo. Y Jesús dijo, mi pan, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Todos debemos beber de la misma bebida en Cristo Jesús. Nadie en la iglesia se debe creer mejor que el otro hermano. ¿O nos creemos mejores que nosotros? Sí. No debemos, Pero muchos se creen mejor que el otro porque tienen 30, 40 años en la iglesia. Yo soy fundador de esta iglesia y aquí nadie me saca porque yo soy aquí fundador de esta iglesia y estaré aquí hasta 100. También que esté ahí. Pero recuerda que si tu orgullo de ser parte de la iglesia te es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo a un lado. En la referencia que Dios hace, si tu ojo te da ocasión de caer, mejor sácatelo. Y si tu mano también te da ocasión de caer, ¿qué vas a hacer? Si por mi criticadera yo voy a perderme en la iglesia, yo no voy a decir eso, hermana. Hermano, el asunto es duro. Por esa razón yo debo pensar antes de hablar. Dios fue demasiado sabio y es demasiado sabio con nosotros. Al hermano acá le puso 2 orejas, 2 oídos. ¿Para qué? Para oír. Le puso 2 hoyitos acá en la nariz. ¿Para qué? Para oler, para respirar. Les puso 2 ojos. ¿Para qué? Para que vea. Pero le puso ¿cuánta boca? Una. ¿Y cuánta lengua le puso? Una. ¿Qué le está diciendo Dios con eso? Hermano, escuche más y hable ¿qué? Menos. Ustedes conocen la frase, ese hermano habla por un tubo y 7 llaves. Y algunos dicen, ¿dónde está el botoncito de apagar ese hermano? Porque habla demasiado. Hablar menos